Muchas gracias, profe. Ahora démosle la bienvenida y la palabra a la profe Diana Novillo. Amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero felicitando y agradeciendo a la iniciativa de mis alumnos de octavo de Sociología de Género por esto, ¿no? Que este tipo de acciones, este tipo de iniciativas se tienen que copiarse, plagiarse, reproducirse en todos los niveles. Gracias a ustedes, todos chicos. En realidad, pues cuando se estaba organizando la cuestión, hablábamos con los muchachos y claro, yo doy relaciones de género en este momento y mi tema era algo vinculado con género. Pero de repente la exaltación sobre este tema tan doloroso, trascendente de toda la comunidad internacional como es el caso palestino-israelí, saltaron voces dentro de la clase, ¿no? Que dijeron, no, si quieren ubiquemos mejor este tema. Así que yo adopté esa posición y estoy aquí para dar una explicación desde un marco referencial de lo que sucede y en base a un argumento propio desde una investigación personal para entender el conflicto israelo-palestino, ¿no? Entonces, claro, las cuestiones de género siempre se van a tocar, las cuestiones de Estado-Nación siempre se van a tocar, las perspectivas son muchas, es un tema amplísimo, complejísimo, que se puede evaluar desde diferentes perspectivas y desde opiniones diversas, pero en este momento quiero focalizarme por la necesidad, además, que trasciende, de darles una apertura desde un argumento propio para entender por qué y qué pasa con el conflicto que todos hemos escuchado y que estamos alertas en el Estado, pues en el pueblo, en el territorio de lo que conocemos como Palestina. Entonces, probablemente sea un tema diferente al de todos, pero es lo que está y no es tan diferente. Hay cuestiones muy puntuales que se tocan, ¿no? que convergen. Bueno, Israel-Palestina, Medio Oriente en general, es un espacio, es un contexto que no lo entendemos realmente, no lo comprendemos eficazmente, ¿no? Me he apoyado en la literatura de un autor, de un catedrático, de un escritor, de un historiador que se llama Edward Said, que escribe, bueno, él es nacido en Jerusalén, ahora es profesor emérito en Princeton y en algunas otras universidades, Columbia, etcétera, en Occidente, pero él publica un libro que se llama Orientalismo. Esto solo como primera fase para dar un contexto muy general de un referente teórico del cual para mí es un apoyo importante para entender el conflicto de Israel y Palestina que está sucediendo en este momento. Orientalismo es una obra, es un libro que simplemente ubica ese imaginario, esa representación del otro que ha construido Occidente a partir del otro. Ese otro en este caso es Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente y todos sus pobladores, todos sus países, todas sus regiones, todo su territorio son el otro, ¿no? Entonces, es una erudición que se trata a partir de la literatura, a partir de la opinión pública, a partir de todos los medios de comunicación masiva, a partir de la crónica, como para dar a entender al Occidente la existencia de algún otro que existe, que es diverso, y a partir de ese imaginario diverso, diferente, nosotros lo podemos solamente entender desde nuestra realidad occidental. Es decir, imposible entenderlo así en minutos y en segundos, pero simplemente como para poner una pauta e identificar que la realidad de Medio Oriente es una realidad que se ve desde perspectivas diferentes de lo que nosotros entendemos el mundo, ¿no? El mundo occidental. El mundo occidental es una cosa, el mundo del Medio Oriente es otra cosa, ¿no? Prácticamente Said exalta esta exaltación, esta sofisticación del término
medio oriental, de los territorios de Medio Oriente, de los pobladores de Medio Oriente, y se sirve la literatura occidental de todos los conflictos, de todos sus momentos de dolor, de todos sus momentos de tragedia, de pugna, y no precisamente de todos sus momentos de civilización, de historia, de cultura, que probablemente, más que probablemente, ciertamente, tiene mucho más arraigo cultural y histórico que la propia Grecia clásica que nosotros los occidentales estamos acostumbrados a obtener, ¿no?, como referente puntual e histórico. Entonces, sucede que esta visión y este imaginario del otro, que sería Occidente, sería Oriente, para los occidentales, la literatura y la opinión pública en general, es una visión de algo que simplemente puede ocuparse, puede acapararse, puede sentarse en como simplemente un orden natural de las cosas, es decir, naturalizar la cuestión, sin tomar en cuenta civilizaciones, culturas, por más que hayan estado 4000 años antes de Cristo, etcétera, 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 hacedores, inventores de la escritura, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, el orientalismo, este libro publicado por... ya lo tengo. Define el orientalismo como una proyección de Occidente sobre Oriente y su voluntad expresa de administrarlo, de gobernarlo, de dominarlo, a través de una vasta investigación, ¿no?, como les decía, de escritores, políticos, pensadores en Oriente. Explica que las formas occidentales inician un proyecto franco de conocer al oriental, de conocerlo profundamente, de investigarlo, pero no con el ánimo de entender a la otra persona, de entender al otro, no con el ánimo de comprender una coexistencia a partir de la diversidad, sino con el ánimo de conocerlo bien para dominarlo mejor, ¿no? Entonces, en este punto, a muchos de ustedes se nos vendrá a la cabeza la idea pues, del imperialismo como una práctica política, como una observación empírica que en su momento puede determinar el control, la justificación de dominación de un pueblo sobre otro por algunos motivos, ¿no? Desde la visión marxista, probablemente esta dominación se dé en términos económicos, pero más allá de eso, esta dominación no restringe el hecho de que un pueblo pueda ser dominado por otro con actitudes y acciones especialmente coercitivas que justifiquen su dominación. Esta es la perspectiva desde el marco teórico muy referencial del cual parte mi argumento que yo quiero explicar por qué en Palestina está pasando lo que está pasando. Es un conflicto el más largo y el más doloroso probablemente que se ha dado en la historia contemporánea y claro, nosotros somos parte de este mundo, la globalización está, el globo está, somos todos, somos una comunidad internacional que puede apropiarse de cosas. Y Medio Oriente es una región, muchachos, que une, es la conexión, es la comunicación total que une a 3 grandes continentes, ¿no? Por lo tanto, los poderes hegemónicos occidentales no pueden ser miopes a eso, ¿no? Y existen estrategias políticas, económicas y de todos los niveles que se están jugando probablemente las cartas en este momento de la política internacional mundial en Medio Oriente. No vamos a retomar esos temas, pero la primavera árabe, entre comillas, que no es una primavera árabe, sino un invierno atroz árabe, es uno de los tantos ejemplos. Pero bueno, en este caso, en la cuestión de Palestina, parece ser que el problema central precisamente trasciende a partir de la visión que Occidente tiene sobre el conflicto histórico, no tan histórico, un siglo y un poquito más, o sea, no es tanto, entre hebreos y árabes palestinos
o hebreos, judíos, que no son lo mismo, pero en este momento lo vamos a entender como iguales. Esta concepción occidental prácticamente, desde mi visión, trasciende en la gran desgracia de Palestina. ¿Por qué? Por algunas razones, pero principalmente los hebreos, los judíos, las sociedades que siguen el judaísmo, el sionismo, los hebreos en general, han sido visibilizados en Occidente como esa población que, claro, ha seguido durante décadas y un nivel histórico importante una persecución, y no se hable sobre todo de ese blanco tan trágico que tuvieron los judíos durante el Holocausto nazi, que hubieron más de 6 millones de judíos asesinados. Y claro, esta nación, este pueblo, estos judíos, estos hebreos, una población, una nación sin un territorio propio donde puedan estructurar su estado y su nación, de alguna manera tenían que hacerlo, de alguna manera tenían que estar, de alguna manera tenían que apropiarse de algo. Esa es la visión bastante occidental, ¿no? Pero sucede que esta visión permeada por los judíos desde la educación, desde toda su historia muy contemporánea, trascendió al punto de entender a la tierra palestina como una tierra deshabitada, o máximo de beduinos, donde estaban probablemente gente sin mayores recursos, sin mayor conocimiento, sin mayor estructura, básicamente pobladores inferiores a ellos, que por lo tanto podían ser dominados, podían ser colonizados, podían ser fácilmente expropiados de sus territorios para que llegue la nación judía y apropiarse y establecer el territorio y el Estado judío oficialmente. Esa es básicamente la discusión, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, desde la visión judía, que permea, que trasciende, que entiende al pueblo palestino, al territorio donde hoy es Palestina, que es solamente la franja de Gaza y un poco de Cisjordania, alrededor de todo lo que ya está Palestina, y Jerusalén, más o menos en el centro, administrado, entre comillas, por las Naciones Unidas, como una ciudad internacional. No estaba exactamente despoblada y no estaba exactamente desestructurada. Palestina, el pueblo palestino, las personas, los hombres, las mujeres y los niños existían ya y existían a partir de una estructura social, política, económica constituida, consistente, ¿no? Entonces, hay un relato histórico que a mí, desde mi argumento, desde mi percepción, me parece imprescindible y que hace entender fácilmente el porqué de las cosas en este momento. Hay una relación fundamental que probablemente todos o muchos de ustedes conocerán y que no toca al pueblo palestino o a algunos territorios medioorientales. Pero hay una conferencia que se da y que es de trascendencia internacional porque junta, ¿no? Une a los máximos exponentes de las hegemonías en ese momento de la época, básicamente los europeos, los actores políticos más importantes en una conferencia que se llama la Conferencia de Berlín, de 1834-1835. Tiene todo este proceso de un año. En esta conferencia, que básicamente es repartirse los pueblos que pueden ser colonizados a las potencias mundiales, esto es para ti, esto es para mí. En esta conferencia no precisamente tenía que estar el pueblo palestino en medio de ella, había mucho que colonizar, ¿no? Sin embargo, no es así. Esta conferencia acuerda un principio, que es el principio del terra nullius. El principio del terra nullius es un término latín que significa la tierra de nadie.
Entonces, como ustedes saben, era una cuestión de coger la cartografía y decir, bueno, de aquí para acá podemos llegar, podemos trascender, podemos establecer, esto es tierra de nadie, esto no es tierra de nadie, dependiendo de cómo están las situaciones. Pues la gran desgracia de Palestina es que sin tener que serlo exactamente, entra bajo las bases de este principio y se establece como la terra nullius, tierra de nadie. Y esto es permeado y configurado y construido en las mentes de la población judía de una manera trascendental, histórica, que hasta este momento mueve el espíritu de los judíos. Para ellos es un orden natural de las cosas. O sea, si nosotros nos podemos preguntar, no a todos por supuesto, pero a algunos judíos sionistas o no sionistas también, israelitas, ¿qué pasa? ¿Por qué están ocupando una tierra ya ocupada con cierta estructura? No, porque esta tierra era simplemente personas que podían desalojarse fácilmente, que no tenían una estructura social. Es al contrario. Los palestinos existían, y no solamente existían, sino existían numerosos palestinos, es decir, era una sociedad constituida con una agricultura, formas económicas bastante bien establecidas, educación, toda la bibliografía iconográfica, la historia, la literatura, nos puede contar que todo esto que pasa a finales del siglo XIX existe, ¿no? Y Palestina están desde siempre, están desde hace 4.000 años en la tierra de los Cananes, ¿no? En fin. Entonces, el punto es que este principio permitía a la potencia de la época justificar la toma de tierras que les apetecía en una época donde las principales potencias recorrían el mundo, llegando a donde querían. Es así como al llegar a diversas partes del mundo donde encontraban habitantes que no pertenecían a ninguna de las potencias de la época, simplemente desconocían su derecho de territorio, su derecho de estar, y se expropiaba el asunto. Entonces surge una época, una transición histórica de finales del siglo XIX, que se dan ciertos flujos migratorios periódicos, cortos, de poca gente, desde la sociedad judía dispersa por toda Europa y por todo el mundo, hacia Palestina. En esta transición de flujos migratorios hacia Palestina, los palestinos vivían, y hay testimonios vinculantes desde todas las perspectivas que aceptan que los hebreos vivían y coexistían en todos los modos pacíficos con los árabes, con los palestinos de este momento, ¿no? Pero resulta que a partir de una conferencia que se da con uno de los sionistas más prominentes, Theodor Herzl, que dice que, y empieza a permear y educar al pueblo judío sobre la no importancia del territorio palestino y de los pobladores palestinos. En 1897, a partir de esta conferencia, empieza un flujo migratorio muchísimo más importante, es decir, judíos numerosos que llegan y quieren asentarse en Palestina, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos dijeron cómo, aquí nos dijeron qué es y aquí nos dijeron que estábamos. Más allá de los principios bíblicos, más allá de la tierra prometida, más allá de todo. ¿Por qué? Paradójicamente, toda la discusión de los primeros sionistas no establecía a Palestina, a la tierra árabe, en este momento, como el punto objetivo para habitar o para hacer la casa judía. Al contrario, hubieron otras hipótesis, otras opciones que se lanzaban. Por ejemplo, Estados Unidos, algún territorio en Estados Unidos que colinde con Canadá, era uno de los objetivos para hacer la casa judía. No tenían territorio, era una nación que tenía y necesitaba por su seguridad y para construirse un espacio físico. Una de esas hipótesis era Estados Unidos, otra era Turquía y otra, paradójicamente, era Argentina, nuestro país vecino argentino. Después de todo eso es que viene Palestina como una opción para darse, ¿no? Entonces esta cuestión es esencial para pensar
que no precisamente los principios bíblicos de la tierra prometida han sido la justificación que ahora se pretende de alguna manera ver para que Israel ocupe el territorio palestino. Entonces, uno de los mayores exponentes, como es Teodoro Herzl, un austrohúngaro que nace en Austria-Hungría y que luego se va de exilio a París. Él pasa por un proceso de asimilación, que es un proceso que se llama así de asimilación, que pasaron muchísimos judíos. Esta asimilación significaba que, bueno, los judíos no somos queridos en ninguna parte, hay una tendencia de expulsarnos de todas partes, por lo tanto voy a asimilar la cultura de donde estoy, voy a asimilar la ciudadanía de donde estoy y voy a ser parte de la sociedad civil de donde estoy. Pues Teodoro Herzl, el padre del sionismo político, del sionismo autoritario político, porque también existió el sionismo progresista, él era parte de ese grupo de judíos que querían asimilarse, es decir, que querían más bien optar por otra nacionalidad y ser parte de la sociedad en donde estaban viviendo, en este caso París. Y él escribía y trabajaba precisamente alrededor de conjugar ideas y promover, cultivar una ideología de asimilación a todos los judíos que vivían a su alrededor. Es decir, no los quieren a los judíos, mejor no seamos judíos. Vamos a asimilar estas nuevas formas de vida y esta nueva cultura y esta nueva ciudadanía. Pero es precisamente a partir de un acto, de un hecho puntual, un alto actor militar en París en ese momento, que era parte de la fuerza militar parisina de descendencia judía, fue condenado por causas bastante injustas, se dice pues en la historia, precisamente por ser judío, es decir, toda la culpa le echaron a este militar. Es ahí cuando Teodoro Herzl se dio cuenta y dice, no, en realidad esto de la asimilación va hasta cierto punto. La única oportunidad, el único objetivo que debemos ahora tomar, aquellos que tenemos descendencia judía, es tratar de ubicar un territorio, un espacio físico donde podamos construir nuestro Estado nacional. Es a partir de ahí que recién Teodoro Herzl se vuelve un sionista y promueve, profundiza y difunde toda su teoría, ¿no? No todos los judíos son sionistas, no todos los judíos son judíos, no todos los hebreos siguen la religión judaísta, etc. Entonces había cierta divergencia, había cierta convergencia, había cierta inestabilidad en el asunto. De todas maneras, Herzl se llega a proponer y se llega a imponer con sus ideas y permea en esta ideología, ¿no? Y es a partir de su conferencia que se mueven fenómenos migratorios de manera muy contundente, de manera masiva casi, y periódica hacia la tierra de Palestina, con la idea central de que esta tierra no es de nadie, es decir, retomando el principio de la tierra de nadie, la terra nihilus, y empiezan a llegar. Entonces se fomenta un montón de dinámicas, de prácticas de expropiación, ¿no? Como por ejemplo, bueno, compramos a todos tierras, las tierras de los árabes las compramos, pero no las volvemos a revender, ¿no? Es decir, surge una dinámica de expropiación profunda, no solamente a partir de sus territorios, sino de su cultura, de sus gentes, de sus sociedades, etcétera, etcétera. Les voy a leer solamente uno de los párrafos de los tantos manifiestos que Herzl escribe para participar profundamente en la ideología de todas las mentes de los judíos, a partir de la idea de tener que colonizar, dominar, expropiar lo que Palestina es en este momento. Uno de los párrafos dice así: cuando ocupemos el territorio, es decir, el concepto, el manifiesto para el pueblo judío, debemos ofrecer beneficios inmediatos al Estado que nos reciba. Debemos expropiar con cuidado la propiedad privada en el Estado que se nos ha designado. Intentaremos desplazar a la población pobre que está a lo largo de la frontera, procurando
empleo para ellos en los países de tránsito, jamás en el nuestro. Al tiempo que le negamos el empleo en nuestro país, los propietarios vendrán a nuestro lado. Tanto el proceso de expropiación como el de la eliminación de la pobreza deben ser llevados a cabo de una forma directa, pero también con prudencia. Permitamos a los propietarios creer que nos están engañando, vendiéndonos las cosas más caras de lo que en realidad valen. Pero nosotros no les vamos a revender nada. Debemos vender solo a judíos y todo intercambio de bienes raíces debe realizarse solo entre judíos. No es necesario decir que debemos tolerar respetuosamente a la gente de otras religiones y proteger su propiedad, su honor y su libertad con las más severas medidas de coerción. Esta es otra área en la que debemos mostrar al mundo entero el magnífico ejemplo. Debe haber muchos propietarios inamovibles en áreas individuales que no vayan a vendernos su propiedad. Debemos simplemente dejarles allí y desarrollar nuestro propio comercio hasta que los podamos desalojar en dirección a otras áreas que nos pertenezcan también y solo a nosotros, ¿no? Este es solamente uno de los párrafos que propone Theodor Herzl y que conforma la práctica sionista, el partido sionista, que en este momento es el espíritu y es el ánimo que invade a mucha de la población occidental e israelí de este momento. Entonces, ¿por qué digo esto con tanta severidad? Porque ciertamente esto es un hecho contundente, histórico, esta conferencia que se da a partir de definir quién es la tierra de nadie y quién no es la tierra de nadie, es decir, quién podemos colonizar y quién no podemos colonizar, a quién podemos dominar y a quién no podemos dominar, así de simple, y Palestina es parte de este conjunto de tierras de nadie que no lo es. Entonces aquí podemos entender básicamente cuál es el problema, ¿no? Y digo todos estos comentarios sobre Herzl a pesar de que hubieron otros tantos pensadores sionistas, desde participaciones más progresistas, menos radicales, etcétera, pero fue esta la que se levantó y se impuso, ¿no? Y la que se impone hasta el día de hoy. Con este breve recuento y con esta participación histórica muy puntual, ¿podríamos alguno de nosotros decir en esta sala que el Estado de Israel se crea desde principios democráticos? ¿No? ¿Sí? No. Se crea desde la coerción, se crea desde fuerzas coercitivas que tratan de construir un Estado a partir y a pesar de cualquier cultura, de cualquier civilización, de cualquier territorio, de cualquier derecho legítimo, ¿no es cierto? Pues bueno, entonces, desde una breve cronología de la historia de los eventos, de los conflictos más importantes, está precisamente el hecho de que Palestina, claro, era parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial este imperio se desintegra y pasa a manos de mandato absoluto de los británicos. Después de esto, en 1947, Gran Bretaña y toda la inestabilidad diplomática que se vive en los embates de la guerra, decide no saber más sobre el asunto y dejar toda la responsabilidad a Naciones Unidas. La propuesta básicamente de Naciones Unidas en este momento de crisis, de apuro, de cómo hacer la cuestión, que los palestinos estaban en su territorio y seguían estando muchísimos palestinos con toda su estructura y llegaba toda una población judía, se decide hacer una repartición de territorio, ¿no? Pero esta repartición, y a pesar de todo lo que sabemos y lo que contamos y lo que se sucede, era una repartición que pretendía dar más del casi 60% a la sociedad judía, siendo ellos solamente el 20% de la población y no residentes históricos de ese territorio físicamente, geográfico,
y dar el 40 y algo por ciento aproximadamente a los árabes, a los palestinos, siendo ellos casi el 80% de la población. Por supuesto, ante este hecho absolutamente injusto y contundente, el pueblo árabe se levanta y dice no. Además que no queremos que Israel se constituya oficialmente como un Estado, porque aquí estamos nosotros, esta es nuestra tierra, no tenemos la culpa de nada más y estamos aquí. Más allá de esto, Ben Gurión oficializa el Estado de Israel como un Estado independiente, autónomo y soberano el 14 de mayo de 1948, y por supuesto los levantamientos, los conflictos, las indisposiciones a partir del pueblo árabe se dan, y se dan en algunos conflictos. Hasta el día de hoy, chicas y chicos, que tenemos, ¿cuántos? Más de 2.000 asesinados palestinos, un ciento de judíos que se están fogueando en un conflicto bélico que no tiene razón de ser, que no tiene justificación legítima, que va más allá de cualquier derecho internacional humanitario, de cualquier principio del derecho internacional y de cualquier principio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí voy a coger una reflexión de un catedrático, en este momento profesor de la Universidad de Tel Aviv, que compara a la nación judía con el nacimiento de un niño, de un bebé a partir de una violación, ¿no? Los judíos se han apropiado, han expropiado, han colonizado, han explotado, han abusado de un territorio que no es de ellos, pero están. Y como están, en este momento, ¿qué podemos hacer? Esta repartición de territorios precisamente es injustísima, pero es una de las tantas propuestas que se han dado a partir de un montón de acuerdos internacionales desde la época del 48 hasta nuestros días. Ninguno de ellos ha tenido realmente una solución, porque lo estamos viendo, se siguen dando los conflictos Israel-Palestina. Hay teorías, hay hipótesis que dicen, bueno, vamos a unificar el territorio en un territorio multiconfesional. Esto, a mi criterio, es una respuesta bastante infantil, porque después de la historia, después de hechos contundentes, después de la ilegitimidad que se muestra y se visibiliza y se percibe, no se puede simplemente decir, bueno, hagamos un solo Estado y convivamos juntos. Pero ojo, esto es a partir de todos los conflictos y de la intervención de poderes hegemónicos que meten la mano en el fuego. Si nos ponemos a remontar en la historia, siglo VIII, siglo IX, siglo X, en muchísimas ciudades europeas y en el mismo territorio de Palestina, tanto judíos como árabes coexistían de manera muy pacífica. Por eso retomo e insisto desde mi argumento que una de las formas de explicar bien el asunto y el conflicto que no se puede resolver entre Palestina e Israel es precisamente este trasfondo, esta profundización de proponer a Palestina, a Oriente Medio en general, como esa tierra de nadie, como esa tierra del otro, como eso que se puede expropiar, como eso que se puede apoderarse de, ¿no? Es a partir de este entendimiento y de este conocimiento de las cosas, que es un monopolio cultural que se da para los hebreos, para los judíos, para los occidentales, que los conflictos se empiezan a dar de manera sangrienta, ¿no? Entonces, en este momento estamos hablando no de un Estado que se forma a partir de la democracia, sino de un Estado que se forma a partir del poder militar, del poder coercitivo, ¿no? Lógicamente, como ustedes saben, las fuerzas militares, la tecnología militar que está usando Israel no tiene ningún punto de comparación con aquella Palestina. Palestina, el Islam propiamente dicho, es una religión, es parte de una cultura también más bien bastante pacífica, totalmente primitivos en cuestión de tecnologías y armamentos, más allá de sus problemas económicos y del bloqueo que ellos son protagonistas en este momento, ¿no?
Estamos hablando de que la parte que se llama Cisjordania en este momento, y ese territorio chiquito de la Franja de Gaza, que además tiene muchísima población, que es lo que se denomina el territorio palestino, no tiene absolutamente nada y está bloqueado el comercio, está bloqueado toda la zona marítima, todo está militarizado, vigilado y potencializado por la estructura y el poder militar israelita, por supuesto, ayudado por las fuerzas hegemónicas europeas y en este momento estadounidenses principalmente. Esta es una de las causas y pues las soluciones ante tales hechos, de tal tipo de conflictividad ilegítimos que transgreden todo derecho internacional, todo derecho humano, toda posibilidad de entender la justicia y las diversidades, ¿cómo podría darse un arreglo en este momento, ¿no? De parte de Israel parece no haber solución en el sentido de que jamás van a pretender aceptar al Estado de Palestina como un Estado y una estructura política soberana, autónoma y reconocida en la comunidad internacional. En este momento, Palestina no es reconocido solamente como miembro observador de Naciones Unidas y nada más. Es decir, se da una limpieza étnica que tiene que ver con conceptos imperialistas, con conceptos de colonización y con todos estos principios que nosotros estamos viendo en este momento y que lo sabemos históricamente. Esto es lo que se está dando en Palestina y estos son unos de los rasgos y estrategias y puntualizaciones históricas que han definido el conflicto que se está dando hasta nuestros días. Mi solidaridad para el pueblo palestino. Muchas gracias.